Vivencias. Mano a mano y sin diván. La columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Ya estamos aquí con el licenciado Jorge Schneiderman para tocar un tema apasionante. Muy bienvenido, Jorge. Muchas ¿Cómo gracias. estás? Un lujo, muy bien, muy contento te diré, bueno, con varios motivos para estar contento. A ver. Bueno, deportivos. Fundamentalmente el hecho de estar acá. Bueno, esto ya fundamentalmente el hecho de estar acá, y de poder, qué sé yo, celebrar la vida. Celebrar la vida. Audiencia. Y hoy nos toca, tu columna de alguna manera intenta abordar, sentirnos mejor, analizamos cómo relacionarnos desde lo individual, desde lo colectivo, para lograr un bienestar físico, emocional. Y creo que es muy importante el tema de unir a la psicología, al deporte, a la salud, a la inclusión social, porque tiene relación con esto de que existe de tener una mente sana, un cuerpo sano, una psique sana, que de alguna manera... ahora analizaremos por qué la psicología y el deporte son vehiculizadores de salud, ¿no? Sí, vamos a empezar analizando por qué es tan importante encontrarlos o ponerlos como un tema a tener en cuenta hoy por hoy. Sí, bueno, la psicología y el deporte están hermanadas en el tiempo, Andrea. Fíjate que la psicología es una ciencia relativamente joven como tal, pero tiene una historia que nos retrotrae a la época de la antigua Grecia, ¿verdad? Claro. ¿Y qué surge en la antigua Grecia? Los juegos deportivos. Claro, ya estaban desde ahí vinculados. Ya estaban desde ahí. Hoy hablamos de la maratón. ¿Dónde surge? ¿Por qué hablamos de maratón? Esa carrera de resistencia de 42 kilómetros. Rememorando la gran batalla de Maratón, que en el 490 a.C. libraron las fuerzas griegas de Milcíades con las persas de Darío I. Y cuando el tipo que vino a avisar de que habían ganado la batalla llegó desde esa distancia, y cuando llegó dijo ganamos, boom, o sea, cayó seco. Sí, o sea, no estaba en buen estado atlético el muchacho. O sea, salvó la ropa pero se ahogó. Claro, o sea, cumplió con la misión. Sí, cumplió, pero el corazón no le resistió. Ahí está. Y desde esos tiempos, fíjate, en la antigüedad estaban los Juegos Olímpicos y las Olimpiadas, que era el tiempo que transcurría de un juego al otro. Claro. Mira qué casualidad también que en el siglo XIX, finales del siglo XIX, los Juegos Olímpicos modernos, a instancias del barón de Coubertin, ¿no? Sí. Aquel que decía el deporte por el deporte en sí, cuán lejos estamos de todo eso. Cuán lejos, sí. Propone iniciar una nueva era, una era moderna de los Juegos Olímpicos. En 1896 arrancan ahí. Claro. Casualmente la psicología moderna también irrumpe en esa época, como ya hemos abundado, ¿no? Claro. A partir del surgimiento del psicoanálisis, previamente con Wundt y su laboratorio de Leipzig, etcétera, y todas las corrientes. Pero no obstante lo cual no se familiarizan, digamos, la psicología y el deporte hasta bastante entrado el siglo XX. Sí. Podríamos decir que hacia mediados del siglo XX, con todo toda la eclosión científica, como que se empieza a entender, ¿sí?, la importancia del cuidado del cuerpo, lo que es la actitud precautoria ante determinadas patologías, la buena alimentación, o sea, la nutrición adecuada, integrada a un esquema de vida donde el que el deporte es parte de la vida. El deporte es importante, pero siguen como divorciados. Parecía que por un lado el cuerpo, por otro lado la mente. Y vamos a hablar claro, como hemos también dicho en reiteradas oportunidades en la columna, somos una unidad bio-psico-socio-cultural. Claro. Entonces, separar
lo corporal, lo físico, lo somático de lo psíquico, lo anímico, lo emocional, ¿no? Difícil. Sinónimos. No es que es difícil, es imposible. Es imposible. Porque están imbricados. No, a vos te constituyen tus sentimientos, tus emociones, tanto como las células que componen todo tu organismo. Claro. Entonces, cuando una persona se enferma del hígado, no es un individuo que padece una hepatopatía y punto, y cercamos eso y lo resolvemos. No, se enferma todo. Cuando te duele la cabeza o te inhabilita, claro, emocional y físicamente. Es que tenemos que hacer, y te lo digo al aire, porque sí, lo vamos a convocar al doctor Velasco, sí, porque él siempre me está diciendo en su columna de Vida Sana que somatizamos la mayoría de las cosas que nos pasan. Muchísimo. Y creo que van a tener que venir vos y el doctor Velasco, no, y hacer un programa íntegro, porque de ese tema nos estaríamos derivando a otras cosas, ¿no? Pero tiene que ver también con tener ese cuerpo y esa mente sana, que a veces por diferentes motivos o tomamos la decisión de psicoanalizarnos, de ir al psicólogo, pero no tomamos en cuenta que tenemos que comenzar a comer sanamente, hacer ejercicio habitualmente, porque como hoy vamos a tratar de analizar, vos te fuiste a los orígenes de todo esto, pero creo que si bien es muy importante analizar los orígenes y por qué tiene la relevancia que tiene hoy por hoy el deporte, también hay que detenernos a pensar cuando la gente que está en un problema, que quizás nos esté escuchando y decide un cambio, entonces sí, dice, voy a un terapeuta, voy a comenzar un análisis terapéutico, no sé, llamarle el que quiera, el que claro, precise la persona, pero si no cambia también los hábitos, difícilmente se sienta mejor, ¿no? Hay un viejo axioma que dice, sí, el mundo no cambia, sigue siempre igual, pero si yo cambio, si yo me propongo cambiar, todo seguramente cambiará. Claro. Porque nuestra perspectiva sobre la propia realidad y la realidad circundante depende de nuestro cambio de actitud. Claro. El generar un viraje hacia una vida equilibrada donde la alimentación, el descanso, el ejercicio interactúen, vamos a poder sobre ese terreno, va a ser un terreno sumamente fértil para poder lograr nuestra mejor versión posible desde todo punto de vista. Como en su momento dijimos que el deporte, el ejercicio genera el mejor de los antidepresivos, que son las endorfinas. Claro. Son sustancias segregadas por el propio organismo. Sí. Después de una caminata, Andrea, de una caminata por la Rambla, te sentís después renovado, de una hora de ritmo sostenido, no en repecho, siempre caminando plano, sin bolsos, vamos a lograr dinamizar nuestro organismo diariamente. Después están aquellos que hacen deporte, se me maté en el gimnasio sábado y domingo, y después se comió todo, se comen todo, claro, eso es otra cosa, bueno, que seguramente el doctor Velasco habrá abundado al respecto. A veces es medio permisivo, pero a veces se pasa pero viste que eso se ve, son como si el doctor Velasco te va a decir, y bueno, vamos a negociar, pero tiene razón, ¿no? de la prohibición uno no puede lograr nada más que incurrir nuevamente. Claro, pero viste que negociando decís, sí, bueno, me como un choricito y después voy al gimnasio, me hago una caminata de 1 hora y bueno, yo que sé, y así vamos negociando. Y negociarás vos también con tus pacientes. No tenga duda, o sea, claro, nadie tiene la verdad revelada. No, es difícil. Cada individuo es él y su circunstancia. Claro que sí. No es fácil llegar a ese equilibrio, ¿no? Ese equilibrio entre una alimentación adecuada, hacer las horas de ejercicio necesarias y acordes a la edad, al físico, a determinadas cosas que no todos podemos hacer los mismos deportes o ejercicios porque nuestra complexión física, anímica no nos se permite. Puede estandarizar la práctica deportiva ni el ejercicio físico. Y por otra parte también la dieta tendrá que ver con situaciones de salud personales y las terapias tendrán que ver también con cada individuo que es particular, diferente y único, pero lo que creo que también lo hemos hablado en otras oportunidades es lograr ese equilibrio que
este siglo XXI se pone de cara a busca la perfección del cuerpo, de determinados prototipos, que a veces en las publicidades nos llevan, que lo hemos hablado en otras columnas, a la anorexia, a la bulimia, de tantas personas, claro, que lo hemos tratado en diferentes columnas tuyas, debido a que la gente busca esa perfección que no es tan fácil de lograr, ¿no? Que de eso es lo que estábamos justamente analizando. Claro, y rescatar del ejercicio, ya entrando un poco en lo que es las bondades de la actividad deportiva, no solo implica el quemar calorías, está también involucrado lo lúdico, el jugar, el interactuar, es un factor generador, o sea, socializador en particular, lúdico, ¿no? y sociabilizador, porque como decís tú, además de que puede ser lúdico, una persona generalmente cuando está aislada por determinados problemas, los médicos, los psicólogos, ¿qué le aconsejan? Bueno, hágase socio de un club, sociabilice, o sea, no solo es el ejercicio, es tomar contacto con otras personas. Exactamente, el proceso de socialización implica el involucramiento del otro, o sea, formamos parte de un colectivo. La práctica del deporte es saludable en todas sus expresiones. Ahora, no es lo mismo de repente el rédito que puede tener jugar al tenis que de repente integrar un equipo, el poder interactuar, sobre todo para aquellas personas que tienen problemas para socializar, problemas que son deportes que integran más, como son el fútbol, el voleibol, el trabajo de equipo, y son escuelas de vida. Mira, en ese sentido nuestro país, más allá de todo ese proceso de deterioro de las instituciones y que el deporte hace mucho que dejó de ser un juego, un deporte para ser un negocio, acá hay cosas que se hacen maravillosamente bien. Por ejemplo, el baby fútbol. Cada fin de semana se movilizan 60.000 niños en todo el territorio nacional que practican el deporte, y más los padres, más todo lo que genera clubes, el ejercicio de la empatía, de la solidaridad, la posibilidad de generar instancias de contención social, Andrea. Eso es fundamental. El deporte no solo visto como una instancia para el adiestramiento o poner de manifiesto destrezas o habilidades, que también lo es, sino también como un factor de inclusión social. Claro, y tiene que ver, vamos a hacer una pausa, pero nos vamos a ir con esto, te la voy a dejar la pregunta planteada, además el deporte, en el caso de los niños específicamente, me parece que tiene que ver con aprender a competir, con saber ganar y perder, con manejar esas frustraciones que tú siempre nos haces recuerdo. El umbral de tolerancia a la frustración es fundamental. Si te parece, después de la pausa continuamos viendo, analizando la importancia del deporte, sobre todo en los más pequeños, con este tema educativo que tiene al fin y al cabo, además de un tema de sentirnos mejor con el cuerpo, tiene un trasfondo social y de aprendizaje muy importante. ¿Cómo no? Hacemos una breve pausa y continuamos aquí en Vivencias con la columna Mano a Mano y Sin Diván del licenciado Jorge Schneider. Mano a Mano y Sin Diván, la columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Y continuamos aquí con el licenciado Jorge Schneiderman. Nos fuimos a la pausa con una pregunta, a ver cómo influía la práctica del deporte en la educación, en los hábitos que van adquiriendo los niños, ¿no? Sí, es un tema sumamente interesante, porque te hago recuerdo de la importancia que tienen los primeros años de vida en la estructuración de la personalidad, ¿no? Los primeros años de vida son estructurantes de lo que el individuo va a hacer con, digamos, cómo va a ir armando su yo y creciendo, desarrollándose cognitivamente desde el punto de vista afectivo y obviamente desde el punto de vista de su socialización. Entonces, las señales que va recibiendo de su entorno, no solo de la familia, que es el principal y primer grupo de pertenencia y referencia, sino también de la institución educativa y obviamente la institución deportiva.
El tema es cuando muchas veces vemos que se tergiversa un poco lo que es la importancia del deporte y se trata de imbuir al niño de una actitud de permanente búsqueda de la superación del otro, claro, y no tomando como referencia su propia superación. El ganar, voy a caer en un lugar común, pero que no por eso es menos importante y creo que vale la pena abordar. Cuando siempre se cita lo que pasa en las canchas de baby fútbol, claro, cuando los padres o los familiares o las personas allegadas, dale, pegale, tirate, claro, así esto, lo otro. Se trata de ir por determinados atajos y, en primer lugar, la incentivación de la violencia obviamente no conduce a la formación integral de un, claro, deportista. El niño cuando es chico debe jugar, debe divertirse, debe entretenerse, claro, no debe satisfacer el deseo, las expectativas de quienes están en su entorno, claro, no es el salvavidas de los padres. Cuando ven un niño con ciertas habilidades, capacidades, destrezas para el deporte, ya quieren capitalizarlo y hacer de eso una especie como de pasaporte a, digamos, a jugar en primera. Claro, a jugar o candidato al pase a Italia, claro, antiguamente era Italia, ahora bueno, hay, claro, a tantos lados. Entonces no pasa por ahí. La incentivación sí, de la solidaridad, de la búsqueda del encuentro con el otro más allá y no ver en el otro un rival o un enemigo. Claro, o desde la competencia sana, ¿no? Como yo también te decía, aprender que a través del juego se gana o se pierde, como en la vida misma, ¿no? Para aprender también de esas frustraciones que la misma vida te va poniendo si desde niño de pronto practicas un deporte y comprendés que hay días que el equipo gana y bueno, hay que ponerse contento, y otros días el equipo pierde y hay que saber admitir que perdiste y saludar al equipo contrario. Exacto. Y estar de buena cara, ¿no? Exacto, hay dos palabras, parece un juego de palabras lo que voy a decir, una cosa es la competitividad, otra cosa es el ser competente. El ser competente implica poder desarrollar una actividad de la mejor manera, claro, tratando empática, como decías tú, exactamente, ¿no? de que el espíritu digamos, de esa práctica deportiva uno lo haga desde lo máximo que puede dar, pero desde la lealtad. Claro. Desde ese espíritu solidario. Y del compromiso también. Y de compromiso. ¿No? Siendo competente vamos a ser competitivos. Claro, ¿no? Claro. Es como pasa en los ámbitos del trabajo, en los ámbitos académicos. No existen atajos. Tarde o temprano, cuando no hay una base sólida en la formación integral del niño, del futuro deportista, las cosas no se desarrollan de la mejor manera. O sea, como es esperable, ¿no? Claro, claro. Eso es fundamental. Y bueno, acá evidentemente tiene que ver también la actitud de los adultos, tiene que ver también el contexto en el que estamos viviendo, ¿no? Hoy por hoy la búsqueda permanente de los cazatalentos es increíble. El otro día estaba hablando con un colega que se dedica a todo el tema de psicología del deporte, y me decía que es increíble porque ahora no es solamente la actitud de los padres, sino hay individuos que responden a ciertos intereses que recorren todo el país, los famosos captadores, y están permanentemente incentivando a los niños, y muchas veces dejamos de lado algo fundamental. No existe no tiene un futuro promisorio aquel niño que es apartado primero de lo que debe ser su función como niño, jugar, divertirse, y después la educación fundamental. Hay niños que desatienden en la escuela, desatienden el liceo fundamentalmente, y es muy efímera la vida del deportista, del futbolista ni hablar. Pero viste que muchas escuelas de baby fútbol lo he visto, que al revés, fomentando que los chicos estudien. Yo lo he visto en niños chicos que no digo que sean todas, pero en algunas si no les dicen, si no tenés buenas notas, si no
no Sí, tenés buenas calificaciones, no podés competir. Sí, hay muchos clubes de primera división también. Promoviendo de alguna manera que los chiquines sigan el estudio y no dejen, ¿no? Me parece, no tanto que lo hacen por el tema de las notas, sino para que el niño o el joven no deje de estudiar. Claro, la alternancia digamos, del tiempo para la práctica del deporte y también el estudio. Claro. Porque ese individuo, cuando finaliza el periodo, digamos, más productivo. Sí, tiene pocos años de un jugador de fútbol, de vida útil, digamos, en cuanto al deporte, ¿no? Exactamente. Entonces, el poder forjarse concomitantemente una instancia de formación, donde poder recalar luego que termina, aparte, no solo que es efímero el periodo, sino que además son pocos los que llegan a decir, como se suele decir en el argot futbolero, ¿no? Se salva la vida. Claro. Son ojalá todos pudieran vivir de lo que les gusta, pero más allá de que puedan vivir de lo que les gusta y ganen mucho, evidentemente con una buena formación educativa tras el porvenir y las instancias que van a poder seguir adelante con eso que están ganando van a ser mucho mejor también. Pero por supuesto, parte como factor de inclusión es fundamental. ¿Cuántos niños de barrios periféricos, digamos barrios marginados, encuentran en el fútbol el espacio de contención? Pero tenemos ejemplos de grandes jugadores nuestros que están en la selección, ¿no? Por favor, y que son unos agradecidos a esas instituciones deportivas que realmente ellos se sienten como en deuda y han tenido actitudes maravillosas, grandes jugadores de solidaridad, de solidaridad. Entonces, si será importante entonces trabajar todos esos aspectos, Andrea, el rol del psicólogo es importantísimo en la institución educativa y ni hablar en la deportiva. Sí, ¿no? Van como de la mano, ¿no? Van como de la mano. Hoy por hoy es impensable. Estamos tan lejos de aquella época en que Obdulio, antes de salir a Maracaná, dijo, muchachos, lo de afuera son de palo, y él era el psicólogo del grupo. Claro, ¿no? Sí, de alguna manera era el maestro psicólogo. El Tito Goncalves, qué sé yo, cada uno con su escuela psicológica, entre comillas, diferente, ¿no? La del garrote, la de dar leña. Bueno, pero de alguna manera te das cuenta que manejaban las emociones del equipo. Eran gestores de las emociones y de, como se dice en el fútbol, le hacía la cabeza, ¿no? Claro. Digamos, generaba una especie de... Generaban empatía. Ponerse empatía en el lugar, entre todos, ponerse en el lugar del otro y el espíritu, esa mancomunión de que de esto salimos todos y salimos y sacamos el triunfo entre todos. De alguna manera la garra charrúa genera. La garra charrúa en ciertos aspectos, ya poco ganamos con la garra. Pero la garra es importante. Es un aspecto idiosincrásico, es un aspecto, vamos a decir, estructural de nuestra condición. Nos ha ayudado muchísimo. No digo que sea todo, pero hay que trabajar muchos otros aspectos. Pero por supuesto, si habrá sido importante que somos 3.240.000, 3.300.000 es la cantidad de futbolistas federados de repente en algunos estados de Brasil, y sin embargo hemos competido siempre de igual a igual porque hemos dado un plus emocional, anímico importante. Pero ya aquellos tiempos de que el técnico decía, yo no preciso psicólogo, el psicólogo soy yo, aquellos tiempos de que subimos a la cancha con un vaso de vino y los ravioles, eso se terminó. Y hoy por hoy hay un montón de elementos que hacen, digamos, a la necesidad de trabajar las emociones. Ayer hubo un clásico. Ayer hubo un clásico donde se generó una situación entre dos futbolistas. Es verdad. Se salieron, digamos, las cosas de las manos. Se salieron de cauce las cosas. Evidentemente hubo un inadecuado manejo de las emociones. Ojo al gol. Las famosas 180 pulsaciones inciden. Se juega mucho. Eso es por plata, como dicen algunos comentaristas. Y obviamente a muchos le va el trabajo, el firmar un contrato, pero evidentemente y a algunos se le va la sangre a la cabeza. También falta trabajo, ahí está, trabajo psicológico, porque está bárbaro que la arenga esa en el túnel está fenómeno. Cuando vos ves de repente al capitán de Peñarol, de Nacional, y se abrazan y parece como que fueran a pelear, contra una batalla, en realidad están cada uno, se están disponiendo a dar lo mejor de sí en aras de un bien común, y eso está fenómeno.
pero la administración de las emociones a nivel grupal e individual. El psicólogo en un equipo de fútbol, de básquetbol, debe trabajar individual y colectivamente. Para trabajar aquello que hablamos también otras veces, la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, ni hablar. Que hemos hablado tantas veces. Claro, porque hay jugadores que tienen capacidades pero ilimitadas, como para poder desarrollar un juego sumamente, te diría casi perfecto, un Messi, lo que fue Pelé, Maradona, ¿no? En su momento. Pero fíjate, ahí tenés el ejemplo de Maradona. ¿Qué hubiera sido de Maradona si hubiese tenido a su lado un equipo, un equipo, digamos, de profesionales que lo contenga, que no se dejara deslumbrar por las luces del centro, dijera Discépolo, y que pudiese trabajar bien toda esa transición desde el ser un ser ignoto a ser lo que fue, ¿no? Ahora, viendo este caso, justamente que estás poniendo, que es un caso tan renombrado, un hombre que de alguna manera, dado que no estuvo bien rodeado, o gente que, porque no es solo, es también el deporte en sí, es rodearse también de buenas personas, que te ayuden en el camino, y como decís vos, con buenos equipos trabajando en conjunto, ¿no? Y desde la base también, desde que son niños, por eso yo insistía con el tema desde la niñez, apostando a rescatar esos valores que de alguna manera son, como decís vos, desde los primeros años lo que te forjan la personalidad, el estar seguro en la vida, el tomar las decisiones correctas, ¿no? Claro, correctísimo, Andrea. Aparte, no te olvides que el deportista, sobre todo el deportista de élite, es espejo y referente. Claro. Vos ves deportistas como, Diego Forlán, es un individuo que es un referente, lo que fueron en su momento, tantos deportistas que resignaron dinero por defender su enseña. Hay historias maravillosas de jugadores que fueron tentados por el Real Madrid en su momento, por el Barcelona, por el Manchester, dijeron, no, yo soy feliz acá, ¿no? Habían logrado establecer todo su entramado vincular y su deseo era precisamente eso. Fueron militantes, digamos, consecuentes militantes de sus propias convicciones. El deporte era algo muy importante, pero sobre todo el poder construir vincularidad, ¿no? Claro. Eso es Yo creo que nos quedamos cortos con la columna. Vamos a seguir, ¿te parece? El martes que viene seguimos, porque hoy nos centramos en la niñez, en el deporte, en la psicología, pero creo que quedaron muchos aspectos sobre los beneficios de hacer deporte desde lo emocional, que me gustaría que los pudiéramos seguir profundizando y tocando muchas cosas para tratar, y también desde distintas etapas de la vida que tienen que ver con hacer desde lo emocional y lo físico, porque nos quedamos con los niños, pero también estamos los adolescentes, los adultos mayores, las personas discapacitadas, hay muchas los cosas, Juegos Paralímpicos, los deportes para ciegos, por dar un ejemplo que ahora se está incentivando. Que vamos a tener que hacer unas cuantas columnas más. Pienso porque da para hablar muchísimo, y muchas inquietudes que de pronto las podemos abordar, si te parece. Con muchísimo gusto, Andrea. Pero te invito ya, y lo dejo al aire, voy a hablar con Velasco ahora este jueves, para que hagamos una columna en conjunto, porque me parece que es un tema que amerita que lo traten los dos. ¿Cómo no? Muchísimas gracias, Jorge, un inmenso placer. Igualmente para mí. Mano a mano y sin diván. La columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Vivencias.